Hola niños, feliz sábado. ¿Saben qué es esto que tengo aquí? Muy bien, es una lámpara. Y quisiera que vieran qué bonito alumbra. Oh, creo que algo no está bien. ¿Alguno de ustedes tiene idea por qué mi lámpara no quiere prender? Muy bien, la lámpara debe estar conectada al enchufe para tener energía y poder encender. ¿Saben? Lo mismo sucede con el Espíritu Santo. La energía que está aquí en el enchufe representa al Espíritu Santo y nosotros somos la lámpara, que podemos ser llenos con el Espíritu Santo, pero ¿qué podría representar el cable que une estas dos cosas? Eso es muy sencillo. El cable lo representa la oración. Por medio de la oración, nosotros podemos pedir que el Espíritu Santo entre en nuestras vidas y nos dé poder y coraje para enfrentar las diferentes situaciones de nuestra vida. Incluso situaciones que nos den miedo. ¿Saben? Esta semana hice una actividad con sus padres y les pregunté cuáles son las cosas que les dan más miedo. ¿Quieren ver qué fue lo que ellos contestaron? Estas fueron las cosas que ellos escribieron. Podemos leer frases como miedo a que sufran mis hijos, miedo a perder un hijo o a perder una hija, o miedo a una enfermedad, a los leones, a la muerte, a una guerra y a muchas otras cosas. Y se preguntarán, ¿qué tiene que ver esto con esto? Pues déjenme les explico. Cuando nosotros oramos y pedimos ser llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos da coraje y poder para enfrentar cada situación que se nos presenta. ¿Recuerdan el título de la lección de esta semana? Si no lo recuerdan, el título es Poder. ¿Y a qué se refiere ese poder o de quién provenía ese poder? ¿Recuerdan la lección de la semana pasada? Ese poder vino del Espíritu Santo cuando llenó aquel lugar en donde estaban reunidos. ¿Recuerdan qué estaban haciendo? Estaban orando. Y después todos comenzaron a predicar con gran valor el mensaje de Dios. Antes de pasar a ver el video de la lección, me gustaría mostrarles algunas imágenes de cómo Dios, por medio del Espíritu Santo, les dio poder y coraje a algunos personajes de la Biblia para enfrentar ciertas situaciones que eran para tener mucho miedo, así como sus padres lo expresaron. ¿Recuerdan la historia de Abraham cuando iba a perder o a sacrificar a su hijo y Dios le dio poder para enfrentar esa situación? O cuando Job estaba muy enfermo y a punto de morir y Dios le dio coraje y poder para enfrentar la situación. O cuando Daniel sería echado al foso de los leones, así como lo expresó un papá o mamá, y Dios le dio coraje y poder para enfrentar esa situación. Y así podemos encontrar muchas historias en la Biblia de personajes que estuvieron en situaciones de mucho temor y Dios les dio poder para enfrentarlas. También recuerdan a los jóvenes amigos de Daniel que fueron echados en el horno de fuego y no les pasó nada. O a Elías que tuvo que enfrentar al rey Acab y a todos los profetas de Baal. ¿Recuerdan? Lo estudiamos hace unas semanas. Niños,
lo importante aquí es siempre estar conectados en constante oración con la fuente de energía que es el Espíritu Santo, para que llene nuestras vidas y nos dé ese coraje y ese poder para enfrentar cada situación que se nos presente. Con esto en mente, los invito a que veamos el video de la lección de esta semana. Vamos. Hola chicas y chicos, la historia de hoy se llama Poder. El versículo para memorizar está en Hechos capítulo 4, versículo 31 que dice: Todos fueron llenos del Espíritu Santo y anunciaban abiertamente el mensaje de Dios. Quisiera detenerme un momento aquí y recordarles que Jesús tenía poco que había sido crucificado y sus discípulos habían salido huyendo. Pedro, su fiel seguidor, hasta lo había negado. Y ahora este versículo dice que todos anunciaban abiertamente el mensaje de Dios. ¿En dónde está la diferencia del miedo que tenían unos días atrás y el coraje y poder que ahora los hace predicar abiertamente sobre el mensaje de Dios? La respuesta la encontramos al inicio del versículo, donde dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Ahí está la clave, mis queridos niños. No olviden orar constantemente y pedir ser llenos con el Espíritu Santo. Sigamos viendo nuestra historia. El mensaje es: en la iglesia aprendemos del poder de Dios en nuestras vidas. Sven y Karina vivían en Suecia hace muchos años. Desde que eran niños aprendieron que Jesús viene muy pronto. Su padre y su madre comenzaron a dar a conocer a los demás estas buenas nuevas. Pero en Suecia era contra la ley que los adultos predicaran que Jesús iba a venir pronto. Así que fueron enviados a la cárcel por quebrantar la ley. La gente que creía en la venida de Jesús oraba para que Dios les diera valor. Sven y Karina estaban llenos del Espíritu Santo. Aunque eran niños, predicaban valientemente el mensaje de Dios. El Espíritu Santo les dio valor para hacerlo. ¿Se dan cuenta cómo este par de niños, al estar llenos del Espíritu Santo, predicaban valientemente sobre el mensaje de Dios? Recuerden, el Espíritu Santo les da poder. Pero no fueron los primeros en hacerlo. Nuestra historia bíblica de hoy trata de unos miembros de iglesia que oraron juntos para que Dios les diera valor para predicar el mensaje de Jesús. A Pedro y Juan los deslumbró la brillante luz del sol. Qué bien se sentían de poder respirar el aire puro fuera de la prisión. ¿Cómo que fuera de la prisión? ¿Pedro y Juan habían estado en la cárcel? Resulta, les voy a platicar, que el día anterior Pedro y Juan habían ido al templo a adorar a Dios y se habían encontrado a un hombre que era cojo de nacimiento, que tenía ya 40 años. Nunca había podido caminar y había deseado encontrarse con Jesús para que lo sanara, pero también se había enterado de que Jesús había sido crucificado y sus esperanzas de sanarse habían terminado. Ahora estaba a la puerta del templo pidiendo limosna para juntar algo de dinero y suplir sus necesidades de alimentación o a lo mejor algo de ropa, pero sin ninguna esperanza de encontrarse a Jesús y ser sanado. Es aquí donde al ver pasar a Pedro y a Juan, les pide algo de dinero y entonces Pedro se detiene y le dice:
míranos. Y él los mira esperando a ver qué le van a dar. Y Pedro continúa diciendo, no tengo plata ni oro. Cuando el cojo escuchó esto, se puso muy triste, pues se dio cuenta de que no le iban a dar limosna. Pero luego Pedro continuó diciendo, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y luego fueron afirmados sus pies, sus tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo. ¡Qué poder, niños! ¡Qué milagro acababa de realizar Pedro en el nombre de Jesucristo! Entonces, Pedro comenzó a predicar al pueblo y a llamarles la atención por no haber aceptado a Jesús, por haberlo negado, por haberlo crucificado. Luego les habló de la resurrección de Jesús por el poder de Dios y los invitó a que se arrepintieran y que se convirtieran de sus malos caminos, y les dijo que si tenían fe, sus pecados podrían ser perdonados. Y entonces, cuando Pedro estaba hablando de estas cosas a la gente, llegaron unos sacerdotes y también unos magistrados del templo y unos saduceos, y se disgustaron al escuchar a Pedro y a Juan hablar sobre la resurrección de Jesús, pues ellos habían difundido la falsa noticia de que el cuerpo de Jesús se lo habían robado sus discípulos. Y ahora no les convenía que se predicara sobre su resurrección. Entonces, el magistrado del templo arrestó a Pedro y a Juan y los encerraron en la cárcel. Y como ya era tarde, no había tiempo para un interrogatorio, así que el interrogatorio sería hasta el día siguiente. Por ese motivo, Pedro y Juan pasaron la noche en la cárcel, aunque ya no tenían miedo. ¿Y ustedes saben por qué ya no tenían miedo? Muy bien, porque estaban llenos del Espíritu Santo. Al día siguiente se juntaron Anás y Caifás con los dignatarios del templo para interrogar a Pedro y a Juan. Y es aquí donde continúa nuestra historia. Se sonrieron. Qué bueno era estar al aire libre nuevamente, aunque fuese por corto tiempo. Se iba a celebrar ese día una reunión especial con los hombres más importantes del país y se había ordenado que Pedro y Juan estuvieran presentes. ¿Qué irías? ¿Qué sucedería? No lo sabían, pero no tenían miedo. Sabían que Dios iba a estar con ellos. Todos los presentes guardaron silencio cuando entraron Pedro y Juan. Los hombres se acercaban para poder verlos mejor. Entonces uno de los dirigentes aclaró su garganta y dijo: ¿Saben, niños? Ese mismo lugar de interrogatorio fue donde tuvieron a Jesús unos días antes, y ahí en ese lugar Pedro había negado a Jesús. Seguramente Pedro recordaba ese lugar con gran tristeza, pero ahora era diferente. El Espíritu Santo estaba con Pedro y era el momento de redimir su cobardía. Ya no era el mismo Pedro que había negado a Jesús, ya no era impulsivo y confiado en sí mismo, ya no era orgulloso y arrogante, ahora era modesto, confiaba en Dios y estaba lleno del Espíritu Santo. Y con esas nuevas cualidades enfrentó su juicio y estaba decidido a honrar al nombre que alguna vez había negado, el nombre de Jesús. Sigamos viendo lo que sucedió. ¿Por qué hicieron esto?
¿Qué poder tienen para hacerlo y en nombre de quién lo hicieron? El dirigente se estaba refiriendo al milagro que Pedro y Juan habían hecho en el nombre de Jesús el día anterior. Habían sanado a un hombre paralítico muy bien conocido por todos, y todos estaban hablando sobre esto. Muchas personas que escucharon acerca del milagro oyeron también el mensaje de Pedro y Juan. Ahora creían en Jesús. Por esta causa, los dirigentes judíos no estaban felices. Pedro les dirigió una mirada silenciosa. Era un hombre diferente al Pedro que había negado a Jesús unos días antes. Ahora estaba lleno del Espíritu Santo. Comenzó a decir: Hemos sido llamados hoy a cuentas por un acto de bondad hecho en favor de un hombre que no podía caminar. Ustedes nos preguntan cómo sucedió. Sépanlo bien. Fue sanado en el nombre de Jesús de Nazaret. Sí, Jesús, al que ustedes crucificaron, pero que Dios resucitó de los muertos. En ningún otro hay salvación, porque en todo el mundo Dios no nos ha dado otra persona por la cual podamos salvarnos. Los dirigentes estaban asombrados. Esos hombres hablaban tan clara y valientemente. Los dirigentes se dieron cuenta de que Pedro y Juan habían cambiado porque habían estado con Jesús. ¿Qué debían hacer? No podían decir que no había sucedido el milagro. El que había sido paralítico estaba parado frente a ellos. Ian no estaba paralítico. Podía caminar perfectamente y tenía una sonrisa en su rostro. Sabían bien que había sido sanado. Los dirigentes decidieron finalmente ordenarles a Pedro y a Juan que no hablaran sobre ello. Pero Pedro y Juan se pusieron firmes y les dijeron: ¿Es correcto obedecer a los hombres antes que a Dios? Una vez más, Pedro y Juan fueron amenazados, pero con mayor firmeza. Luego los pusieron en libertad. Los dirigentes tenían miedo de castigarlos. Demasiadas personas en la ciudad estaban alabando a Dios por lo que había pasado. Pedro y Juan regresaron al lugar donde estaban reunidos los creyentes. Todos se unieron en oración, pidiendo a Dios poder para hablar de Él valientemente. Y Dios escuchó y contestó sus oraciones. De pronto el lugar se sacudió como con un terremoto. Pero no era un terremoto. Era el Espíritu Santo que los llenaba a todos. Y después de eso, todos comenzaron a predicar con gran valor el mensaje de Dios. Dios quiere que tú y yo pidamos ser llenos con el Espíritu Santo y que podamos hablar a otros sobre su amor, sobre su vida, sobre su muerte y sobre su resurrección para la salvación de todos nosotros. Y que les digamos que lo único que tienen que hacer para ser salvos es aceptar ese sacrificio de Jesús por ellos y tener fe de que en el nombre de Jesús pueden ser salvos. No olviden, niños, que el Espíritu Santo nos dará el poder y el coraje necesarios para cumplir las tareas que Dios quiere que hagamos. Y antes de irnos, quisiera mostrarles esta bonita lámpara que tengo aquí. Es una lámpara de plasma y su funcionamiento es el mismo. Necesita la oración para que el Espíritu Santo pueda fluir y llegar hasta nosotros y que tengamos ese poder. ¿Quieren ver cómo prende mi lámpara? Ahí les va. ¿Les gusta? Le podemos poner la mano aquí. Está padre, ¿verdad? Bueno, que sigan pasando un muy feliz sábado. Hasta luego.